Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo, acá estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, por favor, ven a nosotros con tu Espíritu Santo, porque estamos por abrir tu palabra y deseamos que nos guíes, que podamos entenderla completamente, que podamos compartir con tus fuerzas este precioso mensaje y también necesitamos tus fuerzas para vivir conforme a tu voluntad. Eres nuestro Creador, eres nuestro Dios, te adoramos Padre y te necesitamos desesperadamente. Danos fe y fuerzas en medio de las tormentas y ayúdanos a que nada jamás nos separe de tu precioso camino de vida eterna. Y hoy, como siempre, nos preguntas, ¿dónde estás tú? Aquí estamos, Padre, ante tu presencia, esperando escucharte. Por favor, háblanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos que vengas pronto a buscarnos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el lunes 30 de abril lleva por título El Cordero de Dios. Te invito a que me acompañes en la lectura de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora te invito a que me acompañes al libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora vayamos en el mismo libro de Apocalipsis, pero ahora el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es la imagen que estos versículos tienen en común y cuán importante es esa imagen para ayudarnos a entender el plan de salvación? Cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que estaba haciendo una referencia inconfundible al santuario. Incluso, más directamente, estaba haciendo referencia a la muerte de Cristo por el pecado como el único cumplimiento de todos los corderos y de todos los animales sacrificados en el ritual del santuario hebreo, que murieron como sacrificio por el pecado. De hecho, los 4 evangelios, más allá de lo que enseñan, en definitiva, cuentan la historia de lo que hizo Jesús en su función de Cordero, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero la historia de Jesús y su obra en favor de nuestra salvación no termina en los evangelios, ni siquiera con su muerte y su resurrección. Desde el comienzo, el libro de Hebreos aborda el tema de Cristo como el sumo sacerdote en el santuario celestial, después de su obra como Cordero sacrificial. Después, o desde su primera mención en este papel, después de la cruz, Hebreos 1:3, los siguientes capítulos del libro hacen referencia a Jesús como sumo sacerdote. La descripción de su obra en el santuario celestial se presenta con lujo de detalles en Hebreos 7, del 1 al 28. Vayamos a leer Hebreos 7, del 1 al 28. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le dijo: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote no convenía, santo inocente, nos convenía. Leo de vuelta el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre. Aunque los versículos son muy profundos y ricos, la evidencia de lo que dice es que Jesucristo tiene un sacerdocio mejor que los sacerdotes de la línea de Aarón en el servicio del santuario terrenal. Pero ahora, en lugar de un sacerdote terrenal, en un santuario terrenal, tenemos un sumo sacerdote celestial que intercede por nosotros en el santuario celestial. Entonces, cuando fijamos los ojos en Jesús, ahora podemos centrarlos en él como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora pasamos a leer la meditación, que hoy lleva por título ¿Cómo es tu corazón? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primera de Samuel 13:14. La Biblia dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Esta declaración sorprende a todo aquel que conoce la historia de la vida del belicoso rey israelita, tal como se relata en las Sagradas Escrituras.
En el Antiguo Testamento se señala a David que cometió muchos errores y de grueso calibre, un adulterio, un asesinato y un censo del pueblo en contra de la voluntad divina. A pesar de sus fracasos, Dios dice que era un varón conforme a su corazón. ¿Qué fue lo que Dios encontró en David para mirarlo de esa manera? ¿Cómo es una persona conforme al corazón de Dios? Las personas conforme al corazón de Dios son gente como tú y como yo, de carne, hueso y sangre. En otras palabras, son personas imperfectas, sujetas a cometer errores, gente común y corriente. Este es el mismo concepto que tiene el apóstol Pablo cuando habla de los creyentes de la iglesia de Corinto sobre la clase de personas que Dios elige para que lo sirvan. Decía el apóstol que el Señor no se había fijado en la flor y nata de la sociedad de entonces, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Una persona conforme al corazón de Dios es alguien que anhela en lo más profundo de su corazón agradarle. Vive la vida de acuerdo a su voluntad. Lo que entristece y desagrada a Dios también le desagrada a esa persona. Lo que la aflige a ella también aflige a Dios. Cuando descubre que Dios desea que corte una relación equivocada o ponga fin a un mal hábito, se esfuerza por hacerlo. Tiene un corazón sensible a su voz. Cuando Dios le dice haz esto o cambia aquello, lo acepta con gozo. Sigue el camino que el Señor le señala, sin importar cuán escabroso sea. Anhela de todo corazón vivir para amar y servir al Dios Creador. En este nuevo día que tenemos por delante, que podamos pensar, tú y yo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Dios te busca hoy con el deseo de encontrar en ti un ser humano conforme a su corazón. ¿Puede contar tu Dios creador, tu Dios vivo, tu Dios todopoderoso con tu corazón hoy? Él busca un corazón íntegro, en el que no haya lugares secretos en los cuales se oculten cosas indebidas. Un corazón en el cual no haya basura alguna, por pequeño que sea, debajo de la alfombra. Cuando haces algo malo, ¿lo reconoces y lo aceptas? ¿Aceptas la responsabilidad de inmediato? ¿Te sientes mal por la falta cometida? ¿Tienes un corazón conforme al de tu Dios vivo? Si no lo tienes, ¿por qué no entregárselo hoy? Así tu vida será diferente. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Te invito a que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás ahí, acompañándome.